Esta era la presentación de Max Godet, gran rabino de la Keilah, brasileño de origen. Brasileño del norte de Brasil, de Recife. ¿Es habitual concretamente que esto ocurra? Que gente de otros países viajen a otros países que no son de su origen. En el mundo judío es bastante común. Sí, cambiamos bastante de países. ¿Y qué es común. ¿Qué es ser judío? ¿En qué se cree concretamente? Esta es una gran pregunta. Bueno, judío es el que nació de vientre judío, nació de una madre judía o que se convirtió a la religión judía. Ahí es muy difícil definir qué es ser judío, porque un judío puede no ser creyente en la religión judía. No puedes decir lo mismo de un católico, que una persona es católica pero no cree en el catolicismo. Pero un judío puede ser judío sin pertenecer o sin ser adepto de la religión judía. Es un judío porque pertenece al pueblo judío y mantiene las tradiciones judías. Culturalmente, entonces. Culturalmente hay un sentido de pertenencia, una identidad muy fuerte en cada judío, que es este orgullo de ser judío, más allá si está a favor o contra de las políticas del Estado de Israel, de la religión o no, pero es algo que está relacionado con la identidad. Sí. En Estados Unidos el 70% de los matrimonios de personas judías en los últimos 10 años han sido con personas no judías. Son números sí, crecientes, lo vemos en Estados Unidos, en Europa, fuera de Israel, básicamente, sí, es así. Es decir, son matrimonios mixtos. Así llamamos. Allí el chico que nazca... Depende si la madre es judía, el niño es judío. Pero eso según el concepto judío. Esto es si el padre es católico o musulmán puede pensar... Si el padre es musulmán y la mamá es judía, para los musulmanes es musulmán y para los judíos es judío. El niño puede decidir después qué va a querer ser. Decide con el paso de los años. Con el paso de los años. O pues puede ser que esta mujer hizo una conversión o el niño después puede elegir hacer una conversión. Es importante separar la religión del Estado. Para el Estado de Israel, cualquier persona que es hijo de padre o madre judíos o nieto de judíos es considerado un judío para el Estado de Israel. Tiene derecho de emigrar a Israel y de ser un ciudadano israelí. Para la religión judía, solamente quien es hijo de madre judía o que pasó por un proceso de conversión. Está clarísimo. Ahora, ¿y quiénes pueden convertirse en judíos? Cualquier persona. El judaísmo no es proselitista. No creemos, por ejemplo, en el concepto de salvación, que tienes que creer en algo, pertenecer a determinada religión para ser salvo. No hay una idea así en el judaísmo. El judaísmo cree que uno nació donde tiene que estar. Pero si aún así alguien quiere ser parte del pueblo judío y está dispuesto a cumplir con las leyes y acepta la filosofía judía como su estilo de vida, como su manera de vivir, es bienvenido. Uh-huh. ¿El judío qué cree que existe después de la muerte? Es una gran pregunta. Nosotros creemos en la eternidad del alma. El alma es la conciencia y cuando el cuerpo muere, la conciencia o el espíritu desencarna y sigue su proceso evolutivo. El judaísmo cree en la reencarnación, llamamos ese proceso Gilgulei Neshamot, son las vueltas del alma. El alma puede reencarnar hasta que logre evolucionar y llegar a su cima. Como existen en las otras religiones grandes, populosas, en la religión judía existen también prohibiciones, ¿verdad? Así es. Es decir, son obligaciones concretamente que se adquieren. ¿Cuáles son las prohibiciones, por ejemplo, más visibles? La principal prohibición, yo diría que es creer o adorar alguna deidad que no sea Dios. Nosotros somos monoteístas, creemos en un único Dios, no hay representantes, no hay intermediarios, hay solamente un Dios, es la sabiduría infinita que rige el universo y hay que relacionarse únicamente con esta fuerza. Cualquier conexión con otra
con otra fuerza que no sea esta, con dioses o creencias, esto sería la prohibición más importante. Y hay dos tipos de prohibiciones en la ley judía. Prohibiciones que tienen que ver con uno, con el otro, con la sociedad, no matar, no robar, hay que ser una buena persona. Y prohibiciones relacionadas a Dios, a la ley divina. Hay leyes alimenticias que puede comer o no comer un judío, en qué creer, en qué no creer. Estas son básicamente las prohibiciones más claras, más importantes. ¿Cuántos judíos hay en Uruguay? 20.000, cerca de 20.000. Llegó a haber 40.000 aproximadamente. Dicen que 50.000 llegó a haber. 50.000. Sí. ¿Qué pasó? La comunidad judía uruguaya es una comunidad muy sionista. Hay más judíos uruguayos viviendo en Israel, que viviendo en Uruguay. Entonces hubo un proceso. Más uruguayos judíos viviendo en Israel que en Uruguay. Ajá. Entonces hubo una migración muy importante a Israel durante las últimas décadas. En la época de la crisis 2002, este número fue bastante alto y constantemente es muy común. No hay una familia judía en la comunidad uruguaya que no tenga mitad de la familia viviendo en Israel. No existe algo así. Entonces, básicamente por esto se da. Claro. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Un debilitamiento que ha habido en el... Depende cómo lo vemos. Fortalece el Estado de Israel, debilita la comunidad local. Cuando a mí me preguntan, tengo que ir a Israel, me quedo acá. En Israel hay mucho más posibilidades de que uno siga con la tradición, que uno siga con el judaísmo. Por otro lado, cada uno que va debilita la comunidad local. Nos vamos achicando acá. Depende cómo lo vemos. Uh-huh. ¿Un rabino es similar a un sacerdote en la Iglesia Católica? Digo, para tener una imagen rápida, ¿verdad? Sí, sin dudas. El trabajo del rabino es guiar la comunidad en lo que está relacionado a la aplicación, a la práctica de la ley judía, pero en Uruguay, que es un país especial en Latinoamérica por no ser un país religioso, y la comunidad judía acá, yo diría que el 95% no es una comunidad religiosa, es una comunidad tradicional. Entonces el rabino no tiene solamente este papel de guiar en el cumplimiento de la ley, sino más bien enseñar la tradición, qué elementos de la tradición, qué elementos universales de la tradición podemos traer a nuestra vida, cómo cumplir con la práctica de la tradición. Pero es básicamente el trabajo de un sacerdote. Hay un trabajo pastoral de guiar, de dar consejos, celebrar los rituales, los rezos, casamientos, divorcios. Esta es básicamente la función. También intervienen en conflictos entre judíos, ¿verdad? Sí, hay esto es una dentro parte de la importante. Comunidad, ¿no? Hacemos mediación. Entonces, cuando hay conflictos económicos o entre marido y mujer, padres y hijos, entonces el rabino puede intervenir siempre que los dos lados estén dispuestos a tener esta intervención. El rabino puede decidir en ese caso, ¿no? Si los dos están de acuerdo, que el rabino decide, entonces el rabino va a escuchar los dos lados por separado, juntos, y cuando el rabino toma la decisión y dice así es que hay que hacer, entonces tiene que acatar. Claro. Lo que el rabino se diferencia del sacerdote es que puede tener una familia constituida. El rabino debe tener una familia. Creemos que es imposible que el rabino pueda enseñar sobre el matrimonio, sobre educación de hijos, si no tiene una familia. Es algo que tiene que ser parte de la vida y es una ley, es un mandamiento bíblico de la Torá. La Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, es la base del judaísmo y la Torá, la ley, obliga a casarse y entendemos que los rabinos sí tenemos que casar y tener una familia. ¿Consideran a Cristo como judío? No consideramos, fue un judío, sin dudas fue un judío. Uh-huh. En ese sentido, ¿hay algún roce con la Iglesia Católica? No consideramos a Cristo como el Mesías. Consideramos a Cristo como un judío, un maestro, un sabio de su tiempo, como otros. Claro. Hay días muy especiales para los judíos, ¿verdad? Por ejemplo, al caer la primera estrella del día viernes, ¿verdad? Hasta el día siguiente. Es el Shabbat. Es la celebración, yo diría que es el centro de la vida judía, es el Shabbat. 6 días trabajarás, dice el texto bíblico,
y harás todas tus obras. Y el séptimo día es un día de descanso. Es que toda la idea del Shabbat son 25 horas de introspección, de estar en familia, no trabajar. Y toda la idea es conectarse con el presente. Es un día que no se puede hacer planes para el futuro, no se puede hablar de lo que vas a hacer, no hay preocupaciones. Hoy lo llaman mindfulness. Ajá. Nosotros llamamos de Shabbat. Es una práctica que lo tenemos hace 3.300 años. Es un día no tienes que trabajar y construir todo el tiempo. A veces tienes que parar un poco y disfrutar de lo que ya construiste. Si vivimos siempre buscando qué más falta, cuando logras tu meta, entonces, ¿qué más falta? Hay que parar también. Esta es la filosofía del Shabbat. Ni siquiera se puede ver televisión. Los que observamos la ley, los judíos ortodoxos, los que observamos la ley plenamente, nos abstenemos de utilizar o de accionar la energía eléctrica, manejar en auto, no televisión, no email, no teléfono. O sea, ¿sabes qué es esto? Hoy en día la importancia de abstenerse del celular 25 horas. Debería ser obligatorio, no solo para los judíos, para todos. Es una práctica por salud mental, que los niños puedan sentar en una mesa con los padres, sin WhatsApp, sin redes. Esto es algo absolutamente necesario. Esto es el Shabbat. Se comen juntos, se come en familia, vamos a la sinagoga. Aquí en Uruguay una práctica muy común de los movimientos juveniles. Hay 7 movimientos juveniles que en los sábados de tarde los jóvenes se reúnen, cada uno en su movimiento, y tienen actividades entre ellos. Y es algo sano, algo face to face, sí. Sin tecnología. Esto es muy, muy importante. Ahora, eso es según las personas, ¿no? Por ejemplo, yo en Israel observé que el día sábado, concretamente en Jerusalén, se atenía a esa serie de reglas que tú marcabas. Sin embargo, en Tel Aviv era una fiesta, absolutamente una fiesta. Es decir, un día como cualquier día en un país de Occidente. Igual, yo diría que igual la idea del descanso y que sea un día de parar y de disfrutar, la idea es la misma. Yo diría que todo el Estado de Israel y todos los judíos, no importa si más observantes o menos observantes, tiene claro la idea que el viernes de noche empieza el Shabbat, tiene idea. Están de acuerdo con la filosofía. ¿Cómo lo van a hacer? Cada uno va a hacer de su manera. Este prefiere hacerlo y va a pasear en auto con su familia, va a ir a la playa, y yo voy a hacer de mi manera. Voy al templo, voy a cenar, no voy a utilizar electricidad, pero el espíritu es el mismo. Sea en Jerusalén o sea en Tel Aviv, yo diría que el espíritu es el mismo. Visitando una vez, caminando por Brooklyn, pasé por el barrio judío. Y allí observé que una persona, concretamente se ve que era un rabino o algo, observó a una mujer porque iba de pantalones. ¿Está prohibido eso? Sí, desde una perspectiva de la ortodoxia judía, la mujer no debe usar ropas de hombres y los hombres no tienen que usar ropas de mujeres. Entonces, de acuerdo a una lectura, a una comprensión más ortodoxa, entonces es así y sí, así es. ¿El ocultamiento de la cara? No, esto no. Esto no tiene que ver con del pelo. La mujer judía. Exactamente. La mujer judía observante, casada, cubre el pelo. No necesariamente con un velo, puede ser con una peluca, para que se vea, para que ella se sienta mejor. Y esto es una tradición de más de 3.000 años. Claro. En general, la familia de los rabinos son muy numerosas. Depende del grado de ortodoxia, es algo cultural también. Yo tengo 4 hijos y estamos ahí. Cada tanto insisto a mi esposa que espero el quinto, y mi esposa dice de manera alguna, y la última palabra es la mía, sí señora, claro que sí. Claro. Ella es la que decide, y entonces ¿qué da el criterio de la mujer? La mitzvah, como decimos, la ley es tener un varón y una nena.
Si tenés un varón y una nena, entonces cumpliste la ley. Ahora, si tuviste 8 varones, 8 nenas, hay que seguir intentando. De cualquier manera, si no tienes posibilidades de mantener hijos y esto, entonces uno pide, un observante, un judío observante, habla con su rabino, se consulta, y si el rabino dice no es necesario, y se termina ahí. Así que va más por un tema cultural. No solo los judíos, todos, hace 50 años atrás, todos tenían familias grandes. Los judíos ultraortodoxos quedaron con esta práctica, pero era una práctica de todo el mundo. A los judíos se les caracteriza, entre otras cosas, por su inteligencia, por su tenacidad y también por una cierta voluntad de apartamiento del resto de la sociedad. De eso se les acusa muchas veces. Es decir, de generar sus propios grupos y de vivir un poco aislado del resto de la sociedad, lo que está contradiciendo lo que esa encuesta, esa estadística del 70% de judíos que se casan con no judíos. Ya contestaste entonces. ¿Cómo va a haber un 70% de casamientos mixtos si los judíos se aíslan? No es así. Los judíos se aislaron cuando se les obligó a aislar. Los judíos vivieron en guetos, en juderías en España, Cierto. Cuando se les obligó a aislarse. Cuando los judíos iban en la calle y les apuntaban el dedo y les decían cosas, entonces tenían que vivir. Y uno se acostumbra a vivir creyendo que el otro te está, síndrome de persecución. Pero yo diría que no es algo intencional, sí dio así. Y es verdad, compartimos momentos en comunidad, tenemos nuestras comunidades, porque tenemos tradiciones en común y queremos pasar momentos juntos en comunidad, pero no quiere decir que nos interesa aislarnos de la sociedad de manera alguna, diría todo lo contrario. ¿Cómo calificarías la espiritualidad uruguaya en los uruguayos? Hay que separar espiritualidad y religiosidad. Yo haría esta separación. Me parece muy sano que este sea un país secular, así como es, pero es un país secular, pero que no ignora el factor espiritualidad. Lo veo en la comunidad judía, en que la mayoría de los miembros de la comunidad no son religiosos, pero hay una búsqueda, hay un interés por lo trascendental, por lo espiritual. Y lo mismo veo en la sociedad uruguaya en general. Si bien que hay un cierto rechazo a la religión, al dogma, al fanatismo, hay un interés importante de espiritualidad, de lo trascendental. Lo veo. ¿Y el antisemitismo lo observas en Uruguay? No, lo que veo en Uruguay es un antisemitismo disfrazado de antisionismo. Es muy común el que es antisionista, el que dice, al judío no tengo nada contra. Mi problema es Israel. El judío no tiene el derecho de vivir en el Estado de Israel. Entonces, es decir, no tengo nada contra ti, pero no tienes derecho de vivir en tu casa. Entonces, obvio que tengo algo contra ti. El judío viene del nombre Judea. Y hoy este territorio que se llama Judea lo llaman de territorio ocupado. Es como decir que París es territorio ocupado de los franceses. Los franceses ocuparon París. Judea. Esta tierra pertenece y está conectada al pueblo judío hace 3.000 años, y decir que un judío no tiene el derecho de instalarse en su tierra es antisemitismo, de acuerdo con mi criterio y de la comunidad judía. Nos sentimos mal con esto. Pero antisemitismo como lo que existía, como lo que vivimos en Europa hasta 50 años atrás, yo diría que absolutamente no. Para mí Uruguay es un país maravilloso, la gente es buena, la gente es gente correcta. Hay ignorantes, hay odio, hay racistas, como en cualquier sociedad, pero no asociaría a estas personas al Uruguay. Uruguay es un país abierto, que recibió a los judíos acá de la mejor manera y hasta hoy nos sentimos acá en casa y bien acogidos. El divorcio está admitido, ¿verdad? El divorcio está admitido desde tiempos bíblicos. Es una recomendación. Una mujer no debe vivir en un matrimonio si ella se siente oprimida, si ella se siente que no es considerada. La mujer tiene el deber de ser feliz, tiene el deber de irse. Y los rabinos le dan, junto con el marido le da el divorcio, y los rabinos le dan el certificado de divorcio y ella puede volver a casar. Siempre digo que una de las experiencias por las cuales debería pasar un ser humano, cualquiera, ¿verdad?, es visitar Jerusalén.
por una cantidad de cosas. Entre ellas, por la convivencia que se da entre las tres religiones. Monoteístas, exacto. En un radio prácticamente de vecindad. ¿Coincides? Es un lugar mágico. Jerusalén es un lugar mágico, es un ejemplo de convivencia y lo que se siente ahí. Porque cada uno que va ahí va porque cree que este lugar es importante para su religión y estar ahí es algo mágico, se siente algo mágico y hay que hablar para el judío. Jerusalén, para el pueblo judío, es su eterna capital y estar ahí en la ciudad donde fue la ciudad donde estuvo el trono del rey David, del rey Salomón. Ahí está el muro de los lamentos, donde estaba el templo de Jerusalén, donde hoy está la mezquita de Al-Aqsa. Estar ahí, nosotros acostumbramos decir que un judío nunca va a Jerusalén, un judío vuelve a Jerusalén, pero para todos es un lugar mágico y el que no estuvo ahí, les recomiendo que es una experiencia que por lo menos una vez en la vida lo tienes que hacer, lo tienes que yo tener. Yo creo que sí, es fantástico, realmente fantástico. No estoy hablando desde el punto de vista turístico solamente, exacto, que es hermosísimo. Es lo que se siente. Sino que en general el país es hermosísimo. Hay que hablar de la gastronomía, porque te encontrás con todo el mundo ahí, te encontrás pasear, caminar por las ferias en Jerusalén, los aromas, las especias, y ver musulmanes, cristianos, ortodoxos, griegos, rusos, es algo fascinante. Sí, sí. ¿Tienen el Día del Perdón ustedes? Tenemos un Día del Perdón. Es algo tan importante, debería ser algo universal, ¿no? Sí. El Día del Perdón es un día en que cada uno tiene que pensar, a días antes, tiene que pensar a quién hice daño, a quién tengo que pedir perdón, a quién debo perdonar, para hacer un reset, empezar del cero. Hacemos un ayuno de 25 horas. Rezamos la mayor parte del tiempo, meditamos, reflexionamos, y este es el Yom Kippur, el Día del Perdón. Es el día más sagrado del calendario judío. Rabino Max Godet, el gran rabino de la Keilah, como siempre pasa con estos temas, quedan infinidad para ser tratados, pero ha sido muy bueno estar todos estos minutos contigo. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Me alegro Gracias. que te sientas muy bien en Uruguay además. Hasta muy Gracias. pronto.